Qué gozo es podernos encontrar nuevamente en esta serie de estudios. Estamos compartiendo el estudio de la fe de Jesús, la serie de lecciones que consta de 20 estudios. Estamos ya en la lección número 8. En este momento vamos a estudiar la lección número 8 de la serie La fe de Jesús. Y qué bueno que podamos compartir ese estudio, que puedas escucharlo desde el principio a fin. Y si no has escuchado los anteriores, también los puedes escuchar a fin de que puedas tener la serie completa de esta maravillosa lección. Quiero invitarte para que junto conmigo ores, cierre tus ojos y oremos a Dios para que Él dirija el estudio en esta hora de su palabra. Te invito a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra nuevamente. Bendice a la persona que escucha este mensaje. Bendice, Señor, sus planes, sus proyectos, pero también ayúdala cada día a poder reconocerte como su Salvador y que tu Santo Espíritu pueda impresionar su corazón a fin, Señor, de que pueda hallar en ti esperanza de vida eterna. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 8 que vamos a iniciar en este momento tiene como título Lo que la Biblia enseña del perdón de los pecados. Todos nosotros por naturaleza somos seres pecadores y todos necesitamos esta gracia del perdón. Por lo tanto, vamos a estudiar en qué consiste el perdón de los pecados, cuándo se otorga y cómo podemos obtenerlo. Así te invito a que busques tu Biblia y leas conmigo los pasajes que vamos a compartir en este momento. La lección número 8 consta de 7 preguntas y como siempre vamos a responderlas con la palabra de Dios. Y así iniciamos entonces. La primera pregunta de esta serie, de esta lección número 8, es: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién fue el que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo? Sabemos claramente que es Cristo Jesús. Si lo lees desde el versículo 21, te darás cuenta que está hablando de Jesús. Y bueno, sabemos que la única persona que murió por nuestros pecados fue Cristo Jesús sobre un madero. Entonces, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Bien, sabemos claramente por la Biblia que es gracias a Jesús y su muerte en la cruz en nuestro lugar, al cual nosotros tenemos la esperanza de salvación y vida eterna. Entonces, por el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos esta maravillosa esperanza de salvación. Bien, la segunda pregunta: ¿cuánto cuesta la salvación? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto nos cobra Dios? ¿Cuánto tenemos que pagar para obtener la salvación? Esa respuesta la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24 nos dice el costo de la salvación. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? La salvación, mi querido amigo, es gratuita. No tienes que pagar nada para obtener la salvación. No tienes que pagar penitencias. No tienes que pagar una gran suma de dinero. No tienes que martirizar tu cuerpo para alcanzar la salvación, porque ya Dios te la ofreció gratuitamente. Lo único que Él pide de ti es tu obediencia. Lo único que pide de ti es tu corazón. De resto, solo lo que tienes que hacer es recibir este regalo que Dios te ha dado. Él te ofreció la salvación como un regalo. Tú solamente y yo tenemos que recibirla, ese maravilloso regalo. De nosotros depende si lo recibimos o lo rechazamos. ¿Cuál es tu decisión entonces? La salvación es gratuita, no tiene costo. Jesús ya pagó el precio por ella
en la cruz del Calvario. La tercera pregunta, y vamos a ver 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta para alcanzar el perdón de los pecados, para obtener ese perdón. 3 puntos importantes, y lo vamos a encontrar en las siguientes 3 preguntas. La pregunta número 3, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Tú y yo somos pecadores, y si queremos tener el perdón de los pecados, ¿cuál es el reconocimiento sincero que debemos experimentar? Vayamos al libro de Lucas, el capítulo 18, el versículo 10 al 13. Lucas 18, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo leí hasta el versículo 14. Bien, ¿cuál es el reconocimiento sincero que debemos experimentar como pecadores? Primero que todo, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. Debemos reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. Mira que el fariseo fue al templo creyéndose santo, perfecto, que no necesitaba nada. Mientras que el publicano reconoció su condición pecadora y dijo: Señor, no merezco nada, sé propicio de mí, ten misericordia de mí, que soy pecador. Reconocer nuestra condición es lo más importante, porque si tú no reconoces que eres pecador, Dios no puede hacer nada, porque primero debes reconocer para que Él pueda intervenir. El segundo aspecto vamos a encontrarlo en la pregunta número 4. ¿Qué profundo sentimiento es indispensable entonces? Además de reconocer que somos pecadores, ¿cuál es el sentimiento indispensable en nosotros para el perdón de los pecados? Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 nos menciona este sentimiento que debemos experimentar también. Dice así, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, ¿cuál es el segundo aspecto entonces para poder obtener el perdón de los pecados? Arrepentirnos. Es importante no solamente reconocer, sino también arrepentirnos. Y arrepentirse es cambiar la dirección, es dar media vuelta al camino equivocado que vamos y buscar entonces el camino correcto que nos lleva a Cristo Jesús. Y el tercer aspecto lo encontramos en la quinta pregunta, que dice: ¿qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué debemos hacer entonces con los pecados que sabemos que hemos cometido? Bien, vamos al libro de Salmos, el capítulo 32. Salmos 32, versículos 3 al 5. Salmos 32, 3 al 5. Dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es entonces, o qué es lo que debemos hacer entonces con el pecado? Debemos confesarlo. Y aquí encontramos 3 fórmulas importantes, indispensables, para obtener el perdón de los pecados. Primero, debemos reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos transgredido sus leyes, sus mandamientos, que hemos sido desobedientes. Segundo, debemos arrepentirnos, sentir dolor, tristeza por el mal que hemos cometido. Y tercero, confesarlo a Dios en oración.
Son los tres pasos importantes si queremos obtener el perdón de nuestros pecados. Si queremos ese conflicto que cada día luchamos y que muchas veces también atormenta nuestra mente porque sabemos que estamos haciendo mal. No importa cuál sea tu pecado, si sigues estos tres pasos, de seguro aquel que murió en la cruz de Calvario no cerrará sus oídos, porque murió en la cruz de Calvario es porque te ama. Es porque te ama. Y si te ama, está dispuesto a recibirte. Si vas a Él reconociendo que eres un pecador, arrepentido, y confiesa a Él tu pecado. Sigamos entonces con las siguientes dos preguntas que hacen falta. La pregunta número 6. ¿Qué ofrecimiento hace Dios? Ya Jesús murió por ti en la cruz de Calvario. Y te dice que la salvación no cuesta nada. Es gratis porque Él pagó el precio. Y solamente debes reconocer que eres pecador, que debes arrepentirte y confesar tu pecado. Ahora, frente a eso, ¿qué te ofrece Dios? Bien, vamos a que dice Efesios 1:7 e Isaías 1:18. Leamos primero Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué ofrecimiento te hace Dios, me hace Dios, nos hace a todos? Dios nos ofrece el perdón por nuestros pecados. Promete limpiarnos de toda maldad, tan solo si sigues los pasos que hemos mencionado y aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Entonces Dios ofrece perdonarte todos tus pecados. Y por último, ¿cuán completo es el perdón de Dios? ¿Qué tan completo es el perdón de Dios? Veamos qué dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25 dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El perdón de Dios es completo, es decir, Dios olvida nuestros pecados una vez los hemos confesado a Él con sinceridad de corazón. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es decir a Jesús, decir: Señor, sé que he fallado, sé que no soy una persona perfecta, he cometido muchos errores, he cometido este y aquel pecado. Confiésalo al Señor con sinceridad, con lujo de detalle. No importa cuán grave o oculto sea tu pecado, Dios está dispuesto a recibirte y perdonar tus pecados y olvidarlos si vas a Él. Que así no pierdas esta maravillosa oportunidad que Dios te brinda en este momento. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a resaltar 3 puntos importantes sobre lo que debemos hacer. Primero, arrepentirme de todo corazón. Segundo, confesar todos mis pecados. Tercero, experimentar la conversión. Son 3 pasos muy importantes también que debemos hacer: arrepentirnos, confesar y experimentar la conversión. Convertirme, es decir, cambiar, dar media vuelta y cambiar mi rumbo. Hacer cambios de decisiones, de pensamientos, un cambio de vida completamente. Mi decisión entonces, ¿cuál es? Mi decisión es: pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida de santificación en Jesús. ¿Quieres también que Dios perdone tus pecados? ¿Quieres vivir una vida de santificación en Jesús? Solamente tienes que ir a Jesús y Él entonces te dará una vida nueva. Te invito para que abras tu corazón y dejes entrar a Jesús en tu vida. Es el único que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu corazón. Él te ama tanto como si no hubiera nadie más en el mundo. Porque eres muy especial para Él, muy importante. Y por eso dio su vida por ti, porque te ama, y porque me ama a mí, y porque nos ama a todos. Concluyamos esta lección entonces con una oración
de confesión a Dios. Ora conmigo. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque en Cristo Jesús tenemos la esperanza de salvación y vida eterna. Gracias por el perdón de los pecados que nos ofreces. Gracias porque tu perdón es completo, porque tú olvidas nuestro pecado cuando lo hemos confesado a ti con arrepentimiento y sinceridad de corazón. Señor, si hay un pecado oculto en mi vida, si algo he hecho malo, a eso Señor que he hecho malo, en que te he fallado, te pedimos perdón. Perdona Señor nuestros pecados. Perdona también los pecados de la persona que está escuchando este mensaje, que también experimenta su arrepentimiento en su corazón, escucha su plegaria y Señor, ayúdanos a cada día a poder vivir transformados, tener una vida nueva, un nuevo pensamiento, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de pensar y de obrar, Señor, pero sobre todo reconociendo que solamente en ti tenemos la fuerza para vencer. Acompáñanos y bendícenos, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio, te espero en la siguiente lección y que Dios te bendiga grandemente.